Esta vez es un vídeo rapidito para responderos a algunos de vosotros que me comentáis que, por ejemplo, de cara a buscar un acorde, pues a través de la página de YouTube no sois capaces, o buscar una canción en concreto, o buscar un modelo de equipo en concreto que probamos. Y es cierto que, a pesar de que yo he hecho unas playlists en las que voy distribuyendo los vídeos por las diferentes temáticas que abarcamos, además de que doy pistas en mis miniaturas porque pongo marcos de colores según el tipo de temática que estamos tratando, pero sí que es cierto que la página de YouTube no me deja ordenar las cosas como a mí me gustaría. Entonces yo lo que hice hace tiempo, lo que pasa que debe ser que no lo publicito mucho porque muchos de vosotros no lo sabéis, y eso que en mis notas fijadas, en los links suelo mencionarlo, pero claro, no es lo mismo mencionarlo en un trocito de texto que nadie lee que mencionarlo en el propio vídeo. Por eso estoy haciendo este vídeo. La idea es explicaros que existe una página web que se llama cosasdeguitarra.es y que esa página web me permite ordenar mejor, por así decirlo, los vídeos, de una manera que sea más fácil ir navegando entre los diferentes vídeos que tengo. Así que os voy a enseñar la página. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Vale, aquí la tenéis, una página muy sencilla, muy sencilla, pero en la que directamente os va a resultar más sencillo encontrar según qué cosas porque está más ordenado y de una manera mucho más visual que lo que me permite el propio YouTube. En la página principal podemos ver el cuerpo central de la página, en el que tenemos la presentación del canal, que muchos de vosotros ya habréis visto porque cuando te metes en el propio canal es el vídeo que sale automáticamente cuando te pido que te suscribas. Si estáis viendo este vídeo y no os habéis suscrito, es posible que los contenidos que ponemos aquí os gusten, así que os animo a que os suscribáis. Y ya sabéis, si os gusta el contenido, un like, y si queréis que hagamos un vídeo hablando de algo, que os enseñemos a tocar algo, que os expliquemos alguna técnica, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Luego tenemos un siguiente vídeo que sería el último vídeo que hemos publicado, ¿vale? En la página. Y luego tienes un vídeo con la presentación extendida, digamos que es un vídeo similar al principal, lo que pasa que en vez de durar un par de minutos y ser una pequeña promo, es un vídeo explicativo más a fondo de en qué consiste este canal o qué es lo que pretendemos con este canal, vamos. Luego tenéis un resumencillo, los vídeos más visitados que tengo según temática. El vídeo más visitado de acordes, el vídeo más visitado de blog, el vídeo más visitado que trata teoría de la música, el vídeo más visitado en lo que probamos cacharritos, que yo sé que esos son los que más os gustan por aquí, el vídeo más visitado con canciones y colaboraciones y challenges que hago, el vídeo de técnicas más visitado y el tutorial de guitarra más visitado, que como siempre es un tema de Mago de Oz que a muchos de vosotros os encanta que os enseñe cosas de esta banda. Pronto se viene alguna más. Si nos vamos a los acordes, que esto es lo que os interesa a muchos de vosotros, los tenemos ordenados tanto por la nota tónica del acorde como por el tipo de acorde, si es un acorde mayor, si es menor séptima, si es la segunda inversión del acorde de séptima mayor, etcétera, etcétera. No está completo este diccionario porque lo voy fabricando según los acordes que vosotros me vais pidiendo y que voy necesitando para mis tutoriales. Muchos sabéis que cuando yo hago tutoriales lo que hago es, para no detenernos demasiado en la explicación de los acordes, es meter en la descripción los acordes que hemos utilizado y entonces os remito a todos estos vídeos, ¿vale? Si tú te metes, por ejemplo, a acordes de re, vas a encontrar distintos tipos de acordes de re, por ejemplo, re con la novena añadida. Si despliegas, tienes el vídeo para poder verlo tanto en la web, o si una vez lo estás viendo pinchas sobre YouTube, te pasarías a YouTube a verlo, ¿vale? Si por el contrario lo que preferís es buscarlos por tipo de acorde, digo, es que yo quiero saber cómo se hacen, ya sabéis que una de las cosas que yo hago en los vídeos de acordes es explicar el por qué ese acorde se llama así, cómo está compuesto, de tal manera que llegue un momento en el que no tengáis que buscar por internet y solo mirando el nombre de un acorde sepáis cómo se forma por las notas que lo componen. Entonces, digo, yo quiero ver cómo se hace un acorde de séptima pero con la cuarta suspendida. Y ahí tenéis cómo hacer un re séptima con la cuarta suspendida. A medida que voy necesitando o me vais pidiendo, lo digo por si no veis algún acorde en la lista, me lo pedís y lo añadimos, pues yo voy completando todo esto. Si nos vamos a tutoriales, lo tengo ordenado por autor, que eso os puede resultar
más interesante. En casos especiales como bandas sonoras, pues lo tengo ordenado por el nombre de la serie o película de la que es banda sonora o videojuego, que también tengo alguno. Los vídeos de canciones y eso no los he añadido a la web porque la web tiene un punto de vista como más didáctico, ¿no? Entonces solo pongo tutoriales y cosas que os pueden aportar para aprender sobre el instrumento. Así que si queréis ver canciones tenéis que iros directamente al canal de YouTube, no a través de esta página web. Normalmente todas las canciones de las que hago tutoriales, además hago yo una versión, no en todos los casos, pero sí en muchos. Te vas a cualquier banda, mira por ejemplo Mago de Oz, y ves los distintos vídeos de canciones de Mago de Oz que he hecho. Este es el caso que os comentaba de banda sonora de videojuegos. Si estás aprendiendo a hacer arpegios, aprender este tema es muy interesante porque no es difícil, pero es lo suficientemente complicadillo como para que te permita mejorar tu técnica de arpegios. Si nos vamos a técnicas, todavía hemos hecho pocos vídeos de técnicas porque nos los pedís poco y al final, como sabéis, este canal se hace con vuestras peticiones. Este vídeo del sweep picking, así un poquito más avanzado, se lo ocurrió mi hermano y la verdad le quedó de maravilla. Y el resto de vídeos son tal vez más sencillos, más para guitarristas principiantes. Pero bueno, aún así os digo, incluso de vídeos orientados para principiantes, la gente que lleva un poquito más de tiempo puede sacar cosas en claro. Muchas veces, ya por vicios que hayamos cogido, ya por nuestra manera de aprender, es posible que aprendas algo nuevo por un vídeo básico de técnica. Y si queréis alguna técnica más avanzada, lo añadimos sin ningún problema a la página web. En la página de teoría no tenemos demasiado, aunque en realidad sí, porque si te metes en los vídeos de los modos griegos, como veis, hemos hecho una serie muy grande de vídeos y la mayoría de estos vídeos de teoría son cosas que nos habéis pedido vosotros. En la parte de Reviews and Gear pues he separado por tipo de aparatos, ¿vale? Amplis, guitarras, pedales y accesorios e incluso programas o hardware de PC como por ejemplo controladoras MIDI o tarjetas de sonido, etcétera. Si nos vamos a la parte de guitarras pues lo tenemos ordenado por marcas. Y aquí están pues todas las guitarras de las que hemos ido haciendo reviews, que como veis son unas cuantas. Algunas de ellas son nuestras y la mayoría son guitarras o bien que nos han prestado a través de alguna tienda de música y nos han permitido hacer el review, o bien que nos ha prestado algún alumno de mi hermano, algún colega, etcétera. Como veis, así es mucho más sencillo encontrar el modelo de guitarra que estáis buscando. Si queréis que analicemos alguna guitarra, algún ampli, pedídnoslo, no tengáis duda, porque a veces no vamos a poder conseguirlo, pero tenemos nuestros contactos, o sea que es posible que a lo mejor la guitarra que quieres que probemos pues seamos capaces de encontrarla y que nos la dejen para poder probarla. Y nada, solamente era esto, que supierais que existe esta web y que la voy alimentando poquito a poquito con todo eso que nos vais pidiendo. Y así, además de servirle al que nos lo pide, le sirve también al que tiene la misma duda. Ale, sed buenos.